¿Cuántos dicen amén? ¿Está listo para la palabra, hermano? Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta noche vamos a ver un tema titulado Pentecostés. Así se llama el tema de hoy, Pentecostés. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, leemos la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Quiero usar esta introducción al tema de Pentecostés porque yo creo que es muy importante que como iglesia sepamos con claridad y entendamos lo que es el Pentecostés de la palabra, de la Escritura, con el propósito de que usted y yo no solamente sepamos lo que la Biblia dice, sino que podamos vivirlo. Hoy más que nunca creo yo, hermano, que la iglesia de Jesucristo necesita el Pentecostés bíblico. Necesita vivir, experimentar lo que es el Pentecostés de Dios. Por eso en esta noche vamos a dar una revisada a lo que es la palabra Pentecostés en la Biblia, que nos permite entenderlo, conocerlo, pero lo más importante quizás practicarlo y vivirlo. Quiero comenzar el estudio definiendo la palabra Pentecostés. Y debemos entender por Pentecostés como una fiesta dada por Dios desde el principio, desde el pueblo de Israel, que se celebra, hermano, por cristianos, por judíos también lo celebran. Ya va a ver cómo lo celebramos nosotros. No crea que es una fiesta que se monta todos los años. No, es una verdad divina, una verdad experimental en la vida de los creyentes. Pero la palabra Pentecostés significa 50. Eso es lo que significa la palabra 50. ¿Y por qué significa la palabra 50? Porque se llamaba Pentecostés a la última celebración judía de 50 días. Las fiestas judías más importantes comenzaban con la Pascua y terminaban con el Pentecostés. A los 50 días terminaba la última celebración de los judíos. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar esto? Porque ya va a ver al final que para la iglesia esta bendición o esta fiesta espiritual para nosotros es de suma importancia. Vamos a ver en este tema, vamos a ver la historia del Pentecostés, vamos a ver qué es figura el Pentecostés y vamos a ver cómo se estableció una doctrina de esa fiesta del Pentecostés, una doctrina cristiana, una doctrina bíblica. Por eso es importante estudiarlo. Y vamos a arrancar con nuestro primer punto y vamos a ver la historia. ¿Dónde nace el Pentecostés y dónde se origina el Pentecostés? Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 21 y 22. Hemos de entender que la palabra Pentecostés o la fiesta de Pentecostés nace
allá en Éxodo 12, 21 y 22, cuando nace la Pascua en primer lugar, y dice 12:21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad, oiga, la Pascua. Oiga eso. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Antes de hablar de Pentecostés, debemos de saber lo que significa la palabra Pascua. Y la Pascua era la fiesta donde Israel celebraba o conmemoraba la liberación de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Esa es la celebración de la Pascua. La Pascua era sumamente importante porque la última plaga que el Señor envió contra los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Si usted se recuerda, hubieron 10 plagas que Dios mostró con brazo poderoso a los egipcios y a Israel. Y esa última plaga cayó sobre todos los egipcios menos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue convocado y llamado a celebrar la primera Pascua de Israel, que es, hermano, la muerte de un cordero, comer el cordero y su sangre la pusieron en las puertas de todos el pueblo de Israel, para que cuando pasara la muerte, oiga, y murieran los primogénitos, sobre Israel no pasó absolutamente nada. Dios los liberó no solamente de Egipto, sino que los liberó de la muerte segura a todo aquel que no tuviera la sangre del cordero en el dintel de las casas. ¿Cuántos me están entendiendo? A eso es lo que le llamamos Pascua, o a lo que Israel le llama Pascua, la celebración de la libertad de Egipto y la salida a la tierra prometida. Pero el símbolo o el simbolismo más importante es la sangre del cordero en las casas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, hermano. Ahí nació la primera celebración de Pascua en Israel, en este pasaje. Pero ese es el inicio de las fiestas. Pero a los 50 días, eso está considerado como parte de la tradición judía. A los 50 días después de la Pascua sucedió un evento sumamente importante. Y es que a Moisés le entregaron en el monte Sinaí, le entregaron las tablas de la ley. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Acompáñenme a verlo en la escritura. Y a Moisés, allá en el monte Sinaí, en el pasaje de Éxodo capítulo 24, en el versículo 12, encontramos cómo el Señor entrega las tablas de la ley a Moisés. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas, o te daré tablas de piedra y la ley en mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, note por favor, Israel sale de Egipto celebrando la primer fiesta, la Pascua.
Y cuando llegan al monte Sinaí, esto es la tradición judía, porque no está específico en la Biblia los días, pero la tradición judía está de acuerdo en que fue en el día 50 en que Moisés subió al monte Sinaí, y ahí, en ese monte, el Señor entregó las tablas de la ley para el pacto de Dios con su pueblo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, a eso se le llama Pentecostés. Eso es lo que celebra el pueblo de Israel. El Pentecostés que celebra el pueblo de Israel es la conmemoración de haber recibido las tablas de la ley. Además de eso, hay una fiesta de primicias y de cosecha. También está incluido ahí. Ahora, ¿cómo lo maneja el pueblo de Israel? La Pascua inicia las festividades de las primicias. Y el Pentecostés, 50 días después, conmemora el final de la cosecha judía. Entonces, las fiestas judías tienen dos elementos importantes: las conmemoraciones de la Pascua, de la sangre del Cordero y de la ley recibida en el Sinaí, además de las primicias en la Pascua y el final de las cosechas en el Pentecostés. ¿Me está siguiendo, hermano? Eso es historia. Eso es historia. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebran esas fiestas. Allí incluye, en esos 50 días, se incluye la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, diferentes, las fiestas de las primicias. Hay diferentes fiestas, 50 días de fiestas, y termina el Pentecostés con el final de las cosechas. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer esto? Ya va a ver usted que Dios no hace nada por gusto. Todo lo que hace y todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene un símbolo espiritual para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea conmigo, esa es la parte histórica. Esa es la parte histórica. Veamos cómo esas dos fiestas, la Pascua y el Pentecostés, son figura de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Oiga esto: todo lo que está en el Antiguo Testamento, Primera de Corintios capítulo 10 lo dice, todo lo que está allá en el Antiguo Testamento es sombra de lo que el Señor iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Era sombra. Entonces, ¿cómo la Pascua es sombra de lo de Cristo y cómo el Pentecostés es sombra de lo que Cristo vino a hacer en la tierra? Entonces, acompáñenme hoy y veamos nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es el Pentecostés como una figura de la obra maravillosa de Cristo aquí en la tierra. Acompáñenme, por favor, a un pasaje bíblico y encontramos Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y la primera figura que vamos a ver es que la Pascua marcaba el comienzo de la redención, marcaba el cordero sacrificado y esparcido su sangre. Dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Cuando lo tenga dice amén. Amén, hermano. Dice así la escritura: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Oiga esto parte. Porque nuestra Pascua, oiga, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquella fiesta de Pascua allá en el libro de Éxodo realmente solo era figura
del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted y yo no necesitamos la sangre del Cordero para pintar las puertas. Ahora la sangre del Cordero pintó nuestros corazones y nos limpió de todo pecado. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y así es como la sangre del Cordero permite que pase por alto la muerte eterna sobre nuestras vidas. Nosotros, por haber pecado, éramos dignos de muerte. ¿Está de acuerdo, hermano? Según la Biblia, nosotros éramos dignos de muerte. ¿Por qué no nos puede alcanzar la muerte eterna? Porque Cristo ya derramó su sangre y limpió nuestros corazones de todo pecado. Entonces la muerte tiene que pasar por alto. Estoy hablando de la muerte eterna. La muerte eterna tiene que pasar por alto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya fue limpiado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces la fiesta de la Pascua es una figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ahora, note por favor, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario marca el inicio de la redención humana. Y dice la Biblia en Corintios que Cristo es las primicias de los que durmieron. Las primicias. Cristo, las primicias. La Pascua en Israel tenía que ver con las primicias de las plantaciones. Cristo es las primicias porque es el inicio de la redención cristiana. Ahora, por favor, póngame atención a esta parte. 50 días después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿usted recuerda qué ocurrió según la Biblia? El Pentecostés. Exactamente el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo. Acompáñame a la escritura. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, en el versículo 31 al 33. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Hechos capítulo 2, verso 31 al 33. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ojo con esto que voy a decir. El Pentecostés de Israel conmemoraba el día 50 donde Moisés recibió la ley como un nuevo pacto. En el día 50 de la era cristiana, después de morir Cristo, al día 50, el Espíritu fue derramado, oiga, y el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, recibió en su corazón la nueva ley, el nuevo pacto que Dios vino a hacer con nosotros. La Biblia dice
que este nuevo pacto es aquel donde las leyes son escritas en la mente y ¿a dónde? En los corazones. Pregunto, ¿quién es el que escribe las leyes en la mente y en el corazón? Lo escribe el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino Él? Al día 50, después de la muerte de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces el día 50 es la celebración del nuevo pacto, de la nueva ley que Cristo trajo a la vida del ser humano. Pero esa fiesta, hermano, es la fiesta que celebró la iglesia allá en el famoso Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. Por favor, acompáñenme ahí rápidamente. Solo voy a leer el verso 1. Dice: y cuando llegó ¿el día de qué? El día de Pentecostés, 50. El día 50. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces note, por favor, el Pentecostés en Israel era el final de la cosecha. El Pentecostés en la era cristiana fue el final de la obra redentora de Cristo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ahí comenzó el nuevo pacto. Ahí fue donde terminó la obra total. Por supuesto, cuando vemos en la cruz del Calvario que Cristo dice: consumado es, ahí terminó el Señor. Pero ahí estaba iniciando la Pascua en su muerte. Pero en el día 50 termina la exaltación, porque el Señor es llevado al cielo. En el día 40 el Señor se va, y al 50 la iglesia recibe la obra del Espíritu Santo. Pero note, por favor, ahí inicia la etapa del Espíritu Santo. Quiere decir que en el día 50 el Señor Jesucristo terminó su obra total en la tierra y comienza la era del Espíritu Santo a partir del día 50. ¿Sí me estoy dando a entender? De la misma manera que la Pascua representaba el inicio con las primicias de la cosecha, y en el Pentecostés al día 50 terminaba la cosecha, con el Pentecostés cristiano, 50 días, Cristo terminó su obra en la tierra e inició la obra del Espíritu Santo sobre esta tierra. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces note, por favor. Entonces el Pentecostés era la figura del final del trabajo de Cristo en la tierra y el inicio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí vamos a tener que ver algo muy importante, porque de esta fiesta, si podemos decirlo así, de esta fiesta nace una de las doctrinas más importantes de la iglesia cristiana. Usted quizá no ha oído la doctrina del Pentecostés, nunca lo hemos mencionado así, pero ¿cuántos hemos oído la doctrina del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos oído eso? Ese es el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo es el Pentecostés. La doctrina del derramamiento del Espíritu Santo es una doctrina cristiana, que es el tercer punto que vamos a ver, cómo el Pentecostés se convierte en doctrina para la iglesia cristiana. Y diría yo, todas las doctrinas son importantes de la Biblia, pero a mi parecer, a mi juicio, déjeme pensar que es una de las más importantes para la vida de los cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en los tiempos que estamos viviendo,
usted y yo no vamos a poder resistirlos. Si el Espíritu Santo no se derrama sobre nuestra vida, no vamos a poder soportar el camino. La iglesia del principio necesitó el derramamiento del Espíritu Santo porque los tiempos que iban a vivir eran tan difíciles que humanamente era imposible soportarlos. Era imposible soportarlos. Hermano pastor, ¿qué está diciendo? Que esto se va a complicar más en la tierra. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. La Biblia habla de malos tiempos. La Biblia habla de tiempos finales. La Biblia habla de dolores, de principios de dolores. La Biblia habla de tiempos de angustia, de tiempos de aflicción. Pero ¿cómo puede superar la iglesia, hermano, esos tiempos? Aprendiendo, entendiendo y aplicando la doctrina del Espíritu Santo sobre sus vidas. Porque humanamente no va a ser posible soportar todo lo que ha de pasar y acontecer en el mundo. Y ni siquiera estoy hablando de los tiempos finales, no estoy hablando de eso. Porque como bien dice Mateo 24, y estos solo son principios de dolores, pero aún no es el fin, dice. Eso quiere decir que los días finales no son para la iglesia. Los días de tribulación y de gran tribulación no son para que la iglesia los pase. Pero quizás los principios de dolores ya los estamos sintiendo. Pero ¿cómo los va a atravesar la iglesia? De la misma manera que la iglesia del principio atravesó los tiempos de tribulación y de angustia que ellos vivieron. Y que a pesar de las crisis que vivían, hermano, cantaban y alababan y adoraban al Señor. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en que la pandemia nos encierre en las casas. Yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que estoy de acuerdo en tomar todas las medidas necesarias. Y como iglesia lo hemos hecho. Hemos hecho medidas para que usted esté seguro. Pero hermano, si usted cree que encerrado en la casa no le va a pasar nada, le tengo noticias de que eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible. Lo que usted necesita no es encerrarse en casa. Lo que usted necesita es encerrarse en la presencia de Dios todos los días de su vida, porque el único que va a poder ayudarte en los momentos de angustia y de crisis es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el tercer punto que vamos a ver, ya vimos la historia del Pentecostés. ¿A qué es figura el Pentecostés? Pero veamos la doctrina que nace ahí del Pentecostés. Y la doctrina que nace es el Espíritu Santo siendo derramado sobre la iglesia. Uno de los puntos más importantes que la iglesia debe de conocer y debe de vivir y debe de aplicar en su vida es el derramamiento del Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros no lo provocamos. Es el Espíritu el que hace el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la Biblia lo dice, Cristo lo dio como una promesa a la iglesia. Y a mí me encanta saber que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que cumple lo que promete. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el Dios que tenemos es un Dios que cumple las promesas. La promesa del Espíritu Santo no es un lujo, no es, hermano, no es algo ficticio, no es una fantasía, es una herramienta necesaria para la iglesia de Jesucristo. Hoy en día, lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana, hermano, porque no sabemos cuánto tiempo el Señor se tardare en venir. No lo sabemos. Pueden ser una semana, un día, una semana, un año, 5 años, 10 años, no sabemos cuánto tiempo el Señor se tarde en venir. Lo que sí sabemos es que Dios cumple sus promesas. Y Él prometió
regresar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y llevarnos con Él para vivir en el cielo. Por lo tanto, si usted está jugando todavía al evangelio, yo le animo a que deje de jugar del evangelio. Porque su vida está segura en Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos sin la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el tercer punto. Veamos el Pentecostés como un cumplimiento de una doctrina o de una promesa del Señor. Juan capítulo 14, versículo 16, nos habla de la promesa de Dios para su pueblo. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermano? Para siempre. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan capítulo 7, verso 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermano? Los que creyesen en Él. Hermano, recibir al Espíritu Santo en su vida es una promesa de Dios, pero es una necesidad del creyente. Y dice: los que habían de recibir, los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún. Yo diría, déjeme pensar, que el Pentecostés es el día de la exaltación máxima de nuestro Señor Jesucristo. Pero es el inicio de la era del Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Sí me doy a entender? El Señor lo prometió. Les conviene, les dijo a los discípulos en una ocasión el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviar al Espíritu Santo. Pero si me voy, les enviaré el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Hermano, un creyente sin el Espíritu Santo no tiene rumbo, no tiene dirección, no sabe para dónde ir. Los dos elementos más importantes en la vida de un creyente, o tres diría yo, es la presencia de Dios en su vida, la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en su interior. Como ríos de agua viva, dice la Biblia, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero esa promesa, hermano, esa promesa, ese Pentecostés de la era cristiana, se convirtió en una doctrina importante para la iglesia de Jesucristo hoy en día. Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, no es iglesia. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de reuniones, no. Si la presencia de Dios no está en este lugar, y si el Espíritu Santo no está en este lugar, mire, hermano, no estaríamos haciendo nada. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Como la obra redentora de Cristo, hermano. Si Cristo no hubiese muerto y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, hermano, usted y yo estaríamos por gusto aquí. Pero ¿cuántos creemos que resucitó? Y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué usted y yo estamos haciendo bien estando aquí buscando al Señor? Porque Él es el único que puede derramar sobre nosotros su poder, su gloria, y hacernos, hermano, avanzar aún en tiempos difíciles. Si usted ve la Escritura,
Se va a encontrar con que la iglesia, mientras más perseguida era, más se predicaba el evangelio de Jesucristo. Si usted encuentra en el libro de los Hechos, si usted busca en el libro de los Hechos lo que hacía la iglesia, mientras más aflicción tenía, más predicaba el evangelio y más almas se convertían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la capacidad y el poder para seguir hablando y predicando aún en tiempos malos. ¿Cómo vamos a hacer sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo haríamos, hermanos, nosotros los creyentes en la iglesia, si el Espíritu de Dios no se derrama sobre nuestra vida? Nos vamos a volver creyentes temerosos, llenos de pánico, llenos, hermanos, de un montón de temores, pero no una iglesia que predica el evangelio. Pero la iglesia del principio se volvió imparable porque la doctrina del Espíritu Santo no estaba en la cabeza, estaba viviéndose en cada creyente el derramamiento del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso lo que yo trato de hermano, de hacerle entender hoy es que el Pentecostés no nació ayer, hermano. Ni los famosos pentecostales. Y a veces me preguntan, hermano pastor, quiero saber de qué denominación es su iglesia. ¿Es pentecostal o no pentecostal? Porque si es pentecostal me quedo, y si no es pentecostal no me quedo. Yo digo, mire, sí creemos en el pentecostal, pero debe de saber que eso no nació ayer. Las Pascuas y el Pentecostés nacieron desde allá, desde Israel. Allá se volvieron, fue el inicio, porque era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer, y es una realidad de lo que Dios quiere hacer hoy con su iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermano? Acompáñenme a un versículo más. Acompáñenme, por favor. Por supuesto que creemos en el pentecostalismo, pero no nos va a servir de nada si solo lo tenemos en la cabeza. No nos va a servir de nada. Necesitamos vivir el Pentecostés de Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Con ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Primera de Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué dice, hermano? Como Él quiere. Ahora, si usted hace un recuento de los dones que están ahí, habla de 9 dones espirituales. No son los únicos dones, hay más dones. Pero esos 9 dones son los que convierten o realizan en la vida del creyente y de la iglesia una capacitación sobrenatural para soportar los tiempos difíciles. No hay, hermano, entrenamiento, no hay escuela donde te puedan dotar de los dones espirituales. No hay, no existe. Podemos recibir conocimiento como lo que hoy podríamos estar recibiendo. Hoy
estamos recibiendo dónde nació el Pentecostés en la historia, qué simboliza o qué figura tiene el Pentecostés en lo que Cristo vino a hacer y cómo nace una doctrina espiritual del Espíritu Santo siendo derramado. Eso es conocimiento de Dios. Pero el único que te puede capacitar con dones espirituales es el mismo Espíritu que reparte como Él quiere y a quien Él quiere. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, esta dotación de capacitación es importante para nosotros. Es importante si queremos ser, hermano, de los creyentes o la iglesia que no se detiene, que no se para con nada. Pase lo que pase, debemos seguir adelante como la iglesia del principio. Encarcelados, perseguidos, atribulados. Si usted lee la historia de la iglesia, hermano, y va a encontrar unas cosas tan terribles que la iglesia cristiana tuvo que atravesar. Tan terribles, hermano, que lo dejan a uno, pero de veras con la boca abierta de todo lo que sufrieron y padecieron. Pero ¿sabe cómo lograban hacerlo? Por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado sobre ellos. Usted ve el ejemplo máximo de la llenura del Espíritu Santo. Es al Cristo de la gloria muriendo en la cruz del Calvario y diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué son esas palabras? Aparte del gran amor de Dios sobre la humanidad, lo que está reflejando es la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo, que no había nada ni nadie que lo amargara o que lo detuviera. Nosotros los creyentes, por la falta de la llenura del Espíritu Santo, hermano, todo nos ofende, todo nos incomoda, todo nos molesta. Una palabra, una mirada, un gesto, es que me hizo así, y nos ofende tanto, hermano, que pensamos en que ya no voy a seguir adelante. Somos tan frágiles, hermano, en nuestra vida espiritual por la falta de llenura del Espíritu Santo. Pero los tiempos venideros no pintan bien, hermano. Le voy a ser honesto. Los tiempos venideros no pintan bien. Pintan con cosas difíciles. Usted ve los noticieros, hay incendios por todos lados, como nunca ha habido incendios hay ahorita. La nube de humo, hermano, no solamente ha inundado ciudades, está llegando desde el oeste, desde el Pacífico hasta el Atlántico, hasta Nueva York, al otro lado, hasta ahí está llegando el humo. No es broma. Véalo en las noticias. No ha habido temporada de huracanes como esta que se está dando. Y si hablamos de terremotos y de guerras y de pestes y de un montón de cosas, vamos a hallar de todo realizándose en el mundo. No pinta bien, hermano, el tiempo venidero. La única opción que usted y yo tenemos es no solamente saber del Espíritu Santo, sino que Él se derrame sobre nuestra vida y nos dé la capacidad de soportar hasta que Él venga por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima.
¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El Pentecostés no es una fiesta de celebrar una vez al año. El Pentecostés no es una fiesta de celebrar en una semana o en 50 días. No, el Pentecostés es una de las doctrinas más importantes de la iglesia, la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros y la capacitación sobrenatural para enfrentar los tiempos venideros y para hacer la obra que Dios nos ha dejado haciendo aquí, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hacía la iglesia del principio. Soportaba, huía, sí, huía, pero seguía haciendo la obra. Seguía haciendo la obra, soportaba los ataques, soportaba los encarcelamientos, soportaba los látigos, soportaba, hermanos, la muerte misma, pero no dejaban de hablar del evangelio de Cristo Jesús. El diablo está tratando de callar a la iglesia hoy en día. El diablo está usando esta pandemia. El diablo está usando todos los recursos necesarios. Quédate en casa. Ya no salgas a hablar del Señor. No vayas a la iglesia. No adores. Tengas cuidado. El diablo, hermano. Y lo digo una y otra vez. Sigamos haciendo las normas necesarias, pero que nos impida hacer la obra de Dios. Eso no es posible. El que nos impida buscar a Cristo, el que nos impida seguirnos congregando, el que nos impida seguir hablando del Señor, el que nos impida, hermano, o que nos haga quedarnos temerosos, miedosos, hermano, en nuestros hogares sin poder salir de ahí. No, hermano. No es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere es que nos llenemos de su Espíritu y Él nos va a capacitar. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a enseñar lo que hemos de decir. Él nos va a enseñar, hermano. Si Él es el mismo de ayer, de hoy y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios no está perdiendo la batalla, hermano. Dios no está perdiendo esta batalla. Se está desarrollando el plan que Él dejó escrito. Y nos estamos acercando día con día a la venida de nuestro Señor para recoger a su pueblo. Para recoger a su pueblo. Su pueblo no es una denominación. Su pueblo es aquellos que han creído en la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la Pascua cristiana. Cristo derramó su sangre como el Cordero de Dios. Para aquellos que creen en el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, porque es una fiesta, es una doctrina bíblica que nos capacita para una nueva era. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitarle esta noche a que le digamos al Señor esta noche: Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu presencia. Necesitamos tu llenura, Señor. No juguemos más al Evangelio. No permitamos que el diablo nos meta temor o terror. Digámosle al Espíritu Santo que nos traiga de su Espíritu y nos dé la valentía que necesitamos para afrontar los tiempos malos. Levante sus manos, cierre sus ojos. Digámosle al Señor: derrama de tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Oh, bendito Salvador. Abra su corazón.
abra su vida al Espíritu de Dios. Aleluya. Llénanos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Aleluya. Envía, Señor, tu presencia. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego, Espíritu de Dios. Abra sus labios. Abra sus labios y adórele. Abra sus labios y exáltele. Abre su corazón. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. Atmósfera cambiando. Derrama de tu gracia, Señor. Espíritu está aquí. Derrama de tu espíritu y muévete en este lugar, Señor. Evidente tu mover. Señor, llénanos. Espíritu está Llénanos de aquí. tu presencia, Señor. Atmósfera cambiando. Llénanos de tu gracia, Dios. Espíritu está. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Espíritu está aquí. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar, derramando tu amor. Señor, llena, llena, Señor. Envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Ábrele a Dios tu corazón esta noche. Y la derrama de tu espíritu, mi Dios. Este lugar, Llena tu iglesia, llena tu pueblo, Señor. tu amor me envuelve. Llénanos de tu presencia. He venido por ti a tus brazos de Aleluya. amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, Señor. Derramando tu amor, tu amor. Llénanos de tu espíritu, Señor. He venido por ti Y ramas tus tan que te brazos de rebaba más amor. fuerte. tu amor me Llena, Señor, llena. Llena de tu gracia. Llena este lugar, Llena este lugar, Señor, de tu presencia. tu amor me envuelve. Aleluya. He venido por ti Aleluya. a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Aleluya. Que tu poder Derrama de tu poder, Señor. Reparte dones. Reparte de tu espíritu. Reparte dones, Señor. Que se haga Reparte de tu espíritu, Señor, en cada vida. voluntad. Prepara tu iglesia.
voz y dile: Señor, llénanos. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu espíritu. Señor, envía tu espíritu. Envía tu poder, Señor, sobre tu iglesia. Señor, rompe ataduras del enemigo. Rompe toda obra del diablo. Rompe toda cadena del enemigo, Señor, que está deteniendo a tu pueblo, mi Dios. Y derrama, Señor, de tu gracia, de tu poder, Señor, sobre cada vida. Capacita, Señor. Capacita a tu iglesia. Capacita a tu pueblo. Capacita, Señor. Llena de tu presencia. Envía un avivamiento, Señor, para cada vida. Para los que están detenidos, para los que se han enfriado. Señor, envía una unción fresca de tu espíritu. Y capacítanos para los tiempos venideros. Capacítanos para los tiempos venideros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, derrama, Señor, derrama. Derrama de tu gracia. Reparte dones, reparte lengua, reparte de tu espíritu, reparte de tu poder y capacita a tu iglesia, Señor. Descienda en el nombre de Jesucristo. Oh, que se haga aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Señor, llena nuestra vida, llena nuestra casa, llena nuestros hogares con tu presencia y con tu espíritu, Señor. Haz huir todo espíritu de temor, haz huir todo espíritu de enfermedad. Señor, haz huir, Señor, todo terror, Señor, de nuestra vida, haz huir. Y que tu Espíritu Santo traiga el poder, la valentía, Señor, la audacia para seguir haciendo tu obra, Señor, y no detenernos. Señor, llena nuestra vida, Señor, con tu presencia. Y que tu Espíritu Santo se mueva como un río, como tu palabra lo dice. En nuestro interior correrán como ríos de agua viva, Señor. Señor, que tu Espíritu corra en nuestro interior como un río de vida. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Creemos que vienes pronto, Señor, por nosotros. Y por lo tanto, queremos estar firmes y valientes, Señor, ante todo lo que acontece a nuestro alrededor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu iglesia, Señor, sea llena de tu presencia y de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.